Problema simplificado de cuatro cuerpos, presentado por el estudiante Daniel Santiago Álvarez Córdoba, con la participación del docente Alberto Quijano Bonilla como director de trabajo de grado y los docentes Carla Reyes Sánchez y Sandra Sánchez Sierra como jurados evaluadores. Orden del día: instalación a cargo del director ad hoc del Departamento de Física. Segundo, sustentación del trabajo de grado a cargo del estudiante del programa de Física Daniel Santiago Álvarez Córdoba. Finalmente, lectura de acta de presentación número 004. Entonces, comenzamos con la presentación. Tiene 45 minutos a partir de ahora, ¿de acuerdo? Listo. Un segundo. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer a todos los asistentes a la sustentación del trabajo. Realmente demuestra que tienen interés y pues eso es de agradecer. El trabajo se llama Simulación de un viaje espacial desde la Tierra hacia Venus, y para este trabajo se utiliza un problema simplificado de 4 cuerpos. En un momento les explicaré por qué se llama simplificado o también restringido. El asesor es el profesor Alberto Quijano y bueno, voy a comenzar. Dale. Este es el contenido, muy brevemente. Voy a comenzar con la introducción. Listo, bueno. Se sabe de la mecánica que el problema de 3 cuerpos, no tiene solución analítica. Esto es debido a que para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que surge al aplicar la ley de gravitación universal a los 3 cuerpos, no se halla tantas integrales independientes como orden del sistema. Es decir, que para solucionar un sistema de n cuerpos se necesita 6n constantes de movimiento. Lo máximo que se puede lograr es alcanzar 10 integrales de movimiento que corresponden a la conservación de ciertas cantidades importantes en el problema. Por lo tanto, para abordar este tipo de problemas se utilizan métodos numéricos. Se recurre al uso de métodos como de Runge-Kutta o de Euler. En breve les explicaré cuál es el método que yo utilizo. El objetivo general del proyecto es aplicar el problema de 4 cuerpos simplificado para obtener trayectorias del viaje de una nave espacial desde la Tierra hacia Venus, teniendo en cuenta que la nave está sometida al campo gravitacional de los 2 planetas, el satélite que es la Luna, y pues se supone que la nave está en órbita de parqueo circular. Debido a que uno de los objetivos específicos es deducir las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema, entonces voy a describir brevemente el tratamiento matemático que se hizo. Tenemos primero que todo un sistema de referencia inercial en el cual se toma como origen un punto desde el cual se describe el movimiento de las 4 masas con los vectores posición que se ven en la pantalla, así como los vectores relativos entre las masas. Al aplicar la ley de gravitación universal surgen esas 4 ecuaciones aplicada a cada una de las masas. Se ve que los vectores relativos son importantes porque la dirección de estas fuerzas van a estar en la dirección de estos vectores. Lo siguiente que se propone es trasladar el origen del sistema de referencia, que en un principio era inercial, a una de las masas. Ya veremos por qué se hace esto. Al pasar el origen de referencia a la masa principal, que en este caso es la Tierra, las ecuaciones quedan de la siguiente manera. Es importante mencionar que en realidad se puede escoger un sistema de 3 cuerpos masivos cualesquiera, pero más adelante explicaré por qué se escogió específicamente a Venus y a la Luna. Restando las 2 anteriores ecuaciones se obtiene la ecuación número 3, que es la ecuación que se aplicará al sistema de interés. La ecuación número 3 es la ecuación general del problema. En esta ecuación se puede reemplazar en los vectores R2 y R3, también en el R4 para el sistema Q1DC. ¿Listo? En este caso escogí a Venus porque es el planeta más cercano a la Tierra en un punto de su órbita. Entonces, con el objetivo de no hacer el viaje tan largo en cuestión de días, porque esto representa una carga computacional mayor, se escogió este planeta, porque es el más cercano a la Tierra. Lo siguiente que se hace es utilizar una convención
que es la que se ve en la parte inferior. Para la masa de la Tierra es T, para la masa de Venus es B, la de la Luna es M y la de la nave es S. Entonces, sí. También se utiliza esta convención en los vectores para tener un poco más de claridad qué significa cada uno. R sub m es el vector de la Luna con respecto a la Tierra y análogamente R sub b de Venus con respecto a la Tierra. El nuevo sistema de referencia es el que se puede observar en la pantalla. El origen de coordenadas está situado en la Tierra, entonces todos los movimientos se van a dar con respecto a la Tierra. Una vez aplicada esta convención a la ecuación anterior, se obtiene la ecuación número 4, que es la ecuación que se va a resolver en el problema. Se puede ver que la aceleración que sufre la nave es debida tanto a Venus como a la Tierra y a la Luna, y cada uno tiene su contribución que está entre los corchetes. ¿Puedes regresar, por favor? Ahí. En la ecuación número 3 es importante mencionar que debido a que nos trasladamos a un sistema de referencia que no es inercial, ¿cierto? Porque el sistema de referencia, el origen está ubicado en la Tierra, van a surgir fuerzas ficticias. Entonces, estas fuerzas no son obtenidas al aplicar las leyes de Newton directamente, porque son fuerzas que, digamos, surgen por el hecho de que el sistema de referencia está ubicado en un punto que acelera. Es un origen, es un sistema de coordenadas que acelera, por lo tanto hay que tener estas fuerzas en consideración. Entonces, la ecuación número 3 no es intuitiva en ese caso, porque por ejemplo sale el término donde se suman las masas, que no se obtiene al aplicar directamente la ley. Listo. Lo siguiente que se propuso es definir un nuevo sistema de unidades. Esto es porque debido a que las masas de los cuerpos celestes son de órdenes de magnitud muy grandes, la más pequeña en este caso es de 10 a la 22, que es lo de la Luna, entonces se utiliza esta convención para tener números más trabajables, tanto para nosotros como para el computador. Con esta convención pues se cambia la unidad de masa, la unidad la unidad de medida, que es el radio medio entre la Tierra y la Luna, y la constante de Cavendish se escoge de tal manera que sea 1 y por lo tanto hay que modificar las unidades de tiempo. Haciendo esto, pues se pasan las masas de los cuerpos celestes al nuevo sistema de unidades y vemos que son números mucho más trabajables. De la tercera ley de Kepler se puede demostrar que la unidad de tiempo es la ecuación número 10. Quiere decir que en este nuevo sistema la unidad de tiempo corresponde a 4.375 días y la unidad de velocidad al valor que ven en la ecuación 11. Es importante mencionar que a pesar de que se hizo este cambio de unidades, el código que desarrollé permite trabajar con las unidades convencionales, es decir, cuando uno ingresa los datos de manera normal, con las unidades de siempre. Entonces, no hay problema con eso. Lo siguiente, para aplicar la ecuación general que indiqué hace un momento, es descomponer el vector de la Luna con respecto a la Tierra y el vector de Venus con respecto a la Tierra en componentes cartesianas. ¿Listo? Entonces, las componentes cartesianas del movimiento de la Luna son las ecuaciones 12 y 13. El parámetro n corresponde a la velocidad angular del movimiento de la Luna. El parámetro principal pues es el tiempo y el desfase phi sub L es una condición inicial que implementé al programa para poder tener un mayor control sobre las trayectorias, ¿cierto? Porque como el problema, la base del problema es tomada de un libro de la referencia, este no tiene este tipo de condiciones. Entonces el movimiento de la Luna siempre estaba restringido a comenzar desde un punto en específico, pero phi sub L permite cambiar esto. Lo siguiente pues es deducir las ecuaciones de Venus, del movimiento de Venus con respecto a la Tierra, ¿listo? Entonces se puede ver en el diagrama que los vectores de posición de la Tierra y Venus con respecto al Sol son R1 y R2 respectivamente, y el vector que nos interesa es el vector RB. Para obtenerlo simplemente se hace la resta entre los dos vectores y así se obtiene el movimiento de Venus con respecto a la Tierra. Cabe aclarar, atrás por favor, que para todos los cuerpos celestes se asume órbitas circulares. Esto básicamente es porque las excentricidades de las trayectorias de las órbitas son muy bajas para todos los cuerpos en este caso. Entonces se puede hacer una buena aproximación,
pero se podría implementar la excentricidad, aunque los resultados realmente no cambiarían demasiado. Después de hacer la resta, se obtienen los vectores 16 y 17, perdón, 18 y 19, las componentes, y estas son las componentes del movimiento de Venus con respecto a la Tierra en 2 dimensiones. Listo. Lo siguiente que se hizo fue añadir otra condición inicial, un parámetro extra a las 2 ecuaciones anteriores, que es el desfase phi sub b. Y esto es también para tener un control sobre el movimiento del planeta Venus. El movimiento de Venus con respecto a la Tierra no, es un poquito, digamos, especial. Entonces, la fase que implemente en este caso se la da en días. Se puede dar en grados, en unidades de ángulo, pero creo que en días es un poco más intuitivo, como lo indicaré más adelante. Y bueno, y las otras cantidades que se requieren se transforman al nuevo sistema de unidades de la misma manera como se indicó anteriormente. Por otro lado, las magnitudes de los vectores pues vienen dadas por las ecuaciones 22 a la 24, y finalmente, haciendo todos estos reemplazos en la ecuación principal, se obtienen las dos últimas ecuaciones, que son las 2 ecuaciones diferenciales que se quiere resolver en este caso. Obviamente están en su forma compacta, porque se puede ver, por ejemplo, que los vectores Lm y Lb tienen su forma específica, pero pues aquí simplemente están indicados. Una vez hagamos todos los reemplazos en las ecuaciones, de todas las que se obtuvo, se mira la verdadera forma de las ecuaciones que hay que resolver. En este momento es bueno recordar el objetivo específico 1, que es deducir las ecuaciones diferenciales para el movimiento de 4 cuerpos. ¿Listo? Ese es el primer objetivo específico. Se debe, sin embargo, reducir el orden de las ecuaciones diferenciales, las 2 anteriores, debido a que se va a utilizar el método de Runge-Kutta para solucionar el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, es conveniente reducir este orden simplemente haciendo estas definiciones. La cuestión es que al reducir el orden de las ecuaciones, el número de ecuaciones aumenta. Sí. Listo, entonces este es el sistema que se va a resolver de 4 ecuaciones diferenciales, y al reemplazar todos los valores en cada uno de los parámetros que se ve ahí, se obtienen las ecuaciones finales que se resolverán, que son estas de aquí. Esta es la primera. La ecuación primera son estas 3 líneas, ¿sí? Al reemplazar todas las contribuciones, se obtiene la primera ecuación del movimiento, que pues es una ecuación que analíticamente no hay por dónde resolverla, es precisamente por eso que se utiliza métodos numéricos. En la ecuación se puede ver que el primer corchete representa la contribución de la masa lunar, ¿listo? En el segundo corchete, que es el más complicado, se representa la contribución del planeta Venus, que son estas 2 líneas de aquí, y donde se tiene en cuenta cada uno de los parámetros que fueron deducidos. Por ejemplo, los desfases, los radios orbitales medios, las magnitudes de los vectores, todo se tiene en cuenta. Entonces, cada uno de estos parámetros va a afectar al movimiento. La ecuación número 3, que es la que se ve ahí, es muy parecida, también es igual de complicada. Y las últimas ecuaciones, que son las más sencillas. La idea pues es resolver el sistema, que es un sistema de ecuaciones acoplado. Entonces hay que resolverlo todo digamos, al mismo tiempo, en subconjunto. Listo, entonces presentando ya las ecuaciones se cumple el primer objetivo específico. Vamos ahora al objetivo específico 2, que es realizar la comparación de las ecuaciones deducidas con las del libro guía, del libro de referencia donde se tomó la base para el problema. Si nosotros en las ecuaciones anteriores, más adelante, no, ahí, anulamos la masa de Venus, y por consiguiente todo el término correspondiente a Venus, que es toda esta parte de aquí, siguiente, y todos estos dos, o sea, si se elimina la masa de Venus, no sale todo esto, ni la contribución de toda esta parte. Es decir, que se puede visualizar que añadir al planeta Venus complica demasiado el problema.
Entonces, por esto, digamos que es más interesante de resolver. Aparte de que se añadieron las dos fases, que también exigen un esfuerzo computacional un poco mayor, pero permiten un control y el resultado es mucho más llamativo. Entonces, si nosotros anulamos la masa de Venus, se quita todo ese término y si anulamos las fases también, ¿vale? Por lo que se obtienen las mismas ecuaciones del libro guía. Estas son las ecuaciones que se proponen en el libro guía. Entonces se puede observar que es el problema, que es de 3 cuerpos, en este caso, el del libro, es un caso particular del problema de 4 cuerpos que se trabajó en el proyecto. Entonces, con esa comparación se cumple el segundo objetivo específico, porque se demostró que las ecuaciones obtenidas tienen exactamente la misma estructura que las de la referencia. Listo. Una vez obtenidas las ecuaciones diferenciales, que es la parte, digamos, más sencilla del proyecto, tener las ecuaciones diferenciales, lo siguiente es resolverlas, que esa es la parte complicada. Se utilizó el método de Runge-Kutta, que es un método de paso, o método de valor inicial también se llama, para resolver las ecuaciones diferenciales y consiste, hacia grandes rasgos, en calcular el valor de las 4 variables dependientes a partir de un valor inicial, ¿cierto? Entonces se puede ver que los valores, se lo hace iterativamente con todos los valores hasta acabar con todo el dominio de la función, se obtienen a partir del valor anterior, el y sub 1i, por ejemplo, y a través de un paso que se multiplica por unos factores k, que a grandes rasgos los factores k lo que hacen es calcular un promedio de la pendiente en el intervalo que se está trabajando. El paso h nos cuantifica qué tan exacto es el problema. Entre más pequeño sea h, la función se dividirá en trocitos más pequeñitos y por lo tanto obtenemos una mejor aproximación. Entonces la idea es hacer h tan pequeño como sea posible. Los parámetros k se obtienen al evaluar la ecuación diferencial de una manera muy particular. En el código lo indicaré cómo. Listo, entonces, debido a que estamos trabajando con un problema de valor inicial, necesitamos condiciones iniciales, necesitamos partir de un lugar, necesitamos simplemente un punto y con ese punto el código calcula el valor de las funciones en todo el dominio. Entonces vamos a establecer ese punto, vamos a establecer 3 condiciones iniciales principales que son la altura de la nave con respecto a la superficie terrestre, la velocidad inicial, que simplemente es la velocidad con la que la nave parte de su órbita circular alrededor de la Tierra, el ángulo de lanzamiento, que se mide con respecto al eje Y negativo. Se puede ver un diagrama en la parte inferior y teniendo en cuenta este diagrama se puede calcular las condiciones iniciales que son. Entonces, el número 0 significa que ese es el punto donde vamos a partir a tiempo 0. ¿Listo? Estas 4 ecuaciones adicionales lo que nos dan es los valores iniciales de cada una de las condiciones. Lo que se tiene ahora es otras condiciones iniciales que fueron agregadas, que es la posición de la Luna y la posición de Venus. Simplemente esta fase lo que hace es ubicar a la Luna en cualquier punto de su órbita, dependiendo del valor que tome phi sub L, y análogamente para Venus, que es un poquito más difícil de visualizar, porque si phi sub n es positivo, lo que va a pasar es que Venus comienza desde un punto más bajo de su órbita, más adelante. Y si phi sub b es negativo, lo que hace es que el planeta comienza desde un punto anterior. En el código lo indicaré. Listo. Las características importantes. El código de programación, que es la parte fuerte del proyecto, fue diseñado para que en cualquier instante de tiempo se obtenga los parámetros que se ve ahí. La distancia a la Luna, la distancia a la Tierra, la distancia a Venus y la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Esto es importante y todos los datos son almacenados en unos vectores que tienen muchísimas componentes. Por lo tanto, el esfuerzo, digamos, se necesita un buen equipo para realizar la simulación. Listo. Antes de comenzar con los resultados es bueno mencionar las limitaciones y aspectos importantes. El programa está diseñado para simular un viaje bidimensional. ¿Listo? Esto
Es precisamente por lo que se llama problema de cuatro cuerpos simplificado, restringido, porque este problema se basó en el problema de tres cuerpos simplificado, que evidentemente hace esta simplificación, ¿sí? Órbitas bidimensionales, y esto es debido a que si se toma, digamos, ya el efecto tridimensional, se tiene que tomar en cuenta el volumen de los cuerpos y su distribución de masa interna, y esto pues realmente no es algo que se pueda hacer tan fácil en poco tiempo. Entonces esta es la, digamos, la restricción que hay, y pues se asume, como ya lo mencioné, que las órbitas son circulares. Listo, entonces vamos a pasar a las simulaciones. Bueno, en este punto es importante mencionar los objetivos específicos 3 y 4. El objetivo 3 es diseñar el código en Python para resolver las ecuaciones. ¿Listo? Resolver las ecuaciones diferenciales en un sistema dinámico. Lo que quiere decir es que vamos a obtener la velocidad y la posición de las masas en cualquier instante de tiempo. Esto quiere decir resolver el sistema. ¿Listo? El objetivo 4 es, con estos datos que se obtuvo, diseñar el código para visualizar las trayectorias cambiando las condiciones iniciales bajo diferentes condiciones. Listo, entonces la primera simulación tiene las condiciones iniciales que se muestran en la tabla superior. Una altura de 100 kilómetros, una velocidad inicial de 11 kilómetros por segundo. Se puede ver que es muy cercana al valor teórico de la velocidad de escape de la Tierra, precisamente porque la altura no es tan grande. ¿Listo? Entonces se necesita una velocidad inicial alta. El ángulo de despegue es menos 39 grados y la fase lunar inicial es 0, lo que quiere decir que al momento de iniciar la simulación, la luna va a estar ubicada en el eje X positivo, en el punto 0, 10. El programa también permite obtener características importantes como los valores máximos y mínimos de los parámetros más relevantes. Por ejemplo, calcula dentro de toda la simulación cuál fue la menor distancia a la Luna, cuál fue la mayor distancia a la Tierra y los valores máximos y mínimos de las velocidades. Listo, entonces la primera simulación es esa, donde se puede observar que la nave recorre una trayectoria de tal forma que regresa a la Tierra para luego entrar en una especie de órbita elíptica, ¿cierto? Pero hay una cosa interesante, y es que la primera órbita elíptica que se traza se ve perturbada por el movimiento de la Luna, como se verá en el momento que se repita la simulación. Esto lo que quiere decir, como demostró Poincaré, es que este tipo de problemas son muy sensibles al cambio de cualquier condición. Entonces miren que se traza una órbita elíptica al inicio, en este momento, pero cuando el satélite pasa cerca de la nave, la desvía completamente y se sale totalmente de la órbita, como se puede ver ahí. En la parte derecha simplemente se puede ver la simulación vista desde la nave, pero es exactamente la misma. Como lo mencioné, el código proporciona todos estos datos para cualquier instante de tiempo. Evidentemente, pues es muy difícil leerlos ahí, pero el código almacena todos estos datos en los vectores que mencioné, entonces se pueden, digamos, consultar en cualquier momento. Listo, para el viaje número 2, lo que se hizo fue cambiar el ángulo de despegue. Ya veremos qué efecto tiene esto en la trayectoria final. El efecto que tiene en la trayectoria final es que la nave sale del sistema Tierra-Luna. ¿Listo? Entonces, miramos que cambiar una condición inicial, solo se cambió una de las 4 iniciales, resulta en una trayectoria totalmente distinta. Se puede ver que la nave, cuando está a punto de llegar a la Luna, tiene una velocidad muy baja. Ha perdido casi toda su velocidad para vencer el campo gravitacional de la Tierra, pero la Luna lo que hace es asistirla gravitatoriamente. Esto es muy usado, digamos, en los viajes reales. La asistencia gravitatoria de cuerpos celestes, ya bien sea para cambiar de dirección o para cambiar de velocidad, disminuirla o aumentarla. Repetirlo. Adelante. Listo. Un par de las ecuaciones que fueron deducidas
hablan del movimiento de Venus con respecto a la Tierra, que se conoce como la danza de Venus. Si nosotros analizamos el movimiento del planeta Venus con respecto, desde nuestra perspectiva, mejor dicho, el planeta traza ese tipo de curvas, ¿cierto? Traza aquí una cantidad determinada de epiciclos, que estos epiciclos básicamente se dan por la diferencia de las velocidades angulares de los planetas. Hay una relación muy, muy concreta porque mientras Venus describe 13 trayectorias alrededor del Sol, la Tierra recorre 8. Entonces, si se hace la resta, se puede demostrar que eh, efectivamente el número es 5, que es el número de epiciclos que se ve en la trayectoria. Se puede hacer esto para cualquier par de planetas del sistema solar y la relación se cumple de una manera muy, muy aproximada, muy buena. La idea también de los viajes simulados a Venus es mandar a la nave a uno de los epiciclos, ¿cierto? Porque son los puntos más cercanos de la órbita de Venus con respecto a la Tierra. Eh, Esto se hace pues con el fin de disminuir enormemente el tiempo. Ya vemos que a pesar de que se ven muy cerca, obviamente la Tierra no está a escala ahí, a pesar de que se ven muy cerca, en el punto más cercano de la órbita de Venus, la Tierra está a 40 millones de kilómetros. Entonces, los días que toma llegar a Venus son bastantes, aproximadamente 100 o más, dependiendo de la velocidad con la que salga. Y el programa, pues al tener que simular más días, al tener que ampliar tanto el dominio de la variable tiempo, toma mucho más, digamos, recursos computacionales. Entonces la idea, pues, fue mandar a la nave a uno de esos 5 puntos, como se verá a continuación. Listo. Como ya tenemos en cuenta Venus, hay que tener en cuenta la condición inicial, que es la fase inicial. Y pues buscar estas condiciones iniciales es un poco complicado porque hay que tener en cuenta que cuando la nave esté cerca del planeta, el planeta tiene que estar, o sea, cuando la nave llegue, el planeta también tiene que llegar, tienen que encontrarse. Entonces hay que establecer las condiciones para que esto suceda. Esto, digamos, es como una parte un poquito tediosa porque hay que variar las 5 condiciones y con esas 5 hay que conseguir lo que uno desea. Entonces, que en este caso es ir a Venus y regresar a la Tierra utilizando la asistencia gravitatoria tanto de la Luna como de Venus. Los valores máximos y mínimos se pueden ver ahí en la tabla 6.8 y estas son algunas de las imágenes, digamos, más importantes, eh, los momentos más importantes de la simulación. Se puede observar que eh, apenas la nave, digamos, sale de la Tierra, su velocidad inicial, que está en la parte derecha, se ve extremadamente disminuida. Salió con una velocidad de casi 11 kilómetros por segundo y apenas al salir ya está en menos de 6 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces, se puede observar también que cuando está cerca de llegar a la Luna, su velocidad ya prácticamente ha disminuido totalmente, ¿cierto? Lo que se hizo fue establecer las condiciones de tal manera que cuando la nave se encuentre con el satélite, sea acelerada. Y sea acelerada en una dirección en específico, que es en donde se va a encontrar con Venus después de los aproximadamente 100 días, como se verá a continuación. La distancia a Venus en este punto son de 128 millones de kilómetros, pero debido a que Venus describe esos epiciclos que se mostró anteriormente, se va a acercar mucho más a la Tierra y la nave se acerca a Venus. Entonces están en encuentro los dos cuerpos en este caso. Listo, una vez están las cercanías de Venus, la asistencia gravitatoria de la Luna ayudó para que la nave saliera con una velocidad de 4,86 kilómetros por segundo, cuando antes de interactuar con la Luna tenía menos de 1 kilómetro por segundo de velocidad. La Luna la asistió gravitatoriamente y se puede ver que una vez la nave comienza a verse afectada por el cuerpo masivo, en este caso es Venus, su velocidad comienza a aumentar debido a la atracción y su trayectoria comienza a curvarse. Y una vez interactúa con el cuerpo, las condiciones iniciales son tales que la nave retorna a la Tierra en una dirección muy específica para que regrese al planeta. Atrás, perdón. Una cosa importante es que Venus también asiste gravitatoriamente a la nave en este caso, porque la velocidad de retorno es
casi el doble, es más del doble que con la que entró. Entonces el viaje de regreso es mucho más corto, es aproximadamente la mitad del tiempo que tomó en ir hasta Venus y se puede ver en la simulación. Dale atrás y regresa otra vez. Listo. Ahí interactúa con la Luna. El viaje, como les digo, toma un poco de tiempo. Se puede ver en la parte izquierda los días que ha tomado. Toma aproximadamente 100. La distancia a Venus obviamente va reduciendo porque la nave está en curso al planeta. La distancia de la Tierra y la Luna va aumentando cada vez más y la velocidad se mantiene oscilando entre estos valores. Simplemente tiene cambios en las centésimas debido a que los cuerpos en estos puntos están muy lejos, por lo que la trayectoria es muy aproximadamente rectilínea, ¿sí? Al ser las distancias tan grandes, pues no hay efectos de los cuerpos hasta que llega. Una vez llega, la nave da ese giro que se puede observar y retorna a la Tierra con una velocidad mucho mayor, por lo que el tiempo de regreso es mucho más corto. Cuando llega a la Tierra, pues se puede ver lo que pasa. Ahí, listo. La nave llega, el viaje redondo es ese. Aquí está una simulación de los puntos importantes del anterior viaje, digamos en menor velocidad para poder ser apreciados de mejor manera. La asistencia gravitatoria de la Luna se ve que sale con una velocidad mucho mayor después de interactuar y lo mismo con Venus. Para el viaje 2, lo que se hizo fue dejar las condiciones intactas, excepto la de fase de Venus. No. ¿Esto por qué? Porque lo que quería hacer al cambiar esta condición inicial es demostrar la sensibilidad del problema al cambio de cambios muy pequeños, ¿cierto? Lo que se hizo fue hacer un cambio de décimas en la condición inicial y se va a obtener una trayectoria completamente diferente. Estos son los puntos más importantes. Al disminuir la fase de Venus, al cambiar la fase de Venus, pasa que cuando la nave está a punto de encontrarse con el planeta está un poco más adelantado en su órbita. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a estar lo suficientemente cerca para que la interacción sea tan fuerte para que la nave regrese nuevamente. Entonces lo que pasa en este punto es que la velocidad de la nave es aumentada y su trayectoria cambia. Evidentemente se puede escoger las condiciones iniciales para que esta asistencia cambie la dirección de la nave en cualquier dirección en específico, ¿cierto? Si, digamos, se la quiere mandar a un punto en específico del sistema, se lo puede hacer. En este caso, pues simplemente se la desvía un poco y esta trayectoria, que este es el punto más cercano que se tuvo entre los dos cuerpos, que es aproximadamente a 60.000 kilómetros, si mal no recuerdo, provoca que la masa de Venus desvía la nave en ese sentido. Listo, entonces el viaje, la parte, digamos, la primera parte del viaje es exactamente igual porque se dejó todas las condiciones iniciales de la misma manera, excepto la de Venus, como se puede ver acá. Ya no interactúa directamente con el planeta, digamos, de una manera tan cercana como lo hizo en el primer viaje, sino que al estar las distancias mucho más, digamos, al aumentar la distancia, surge ese cambio en la trayectoria. A medida que se acerca a Venus, la trayectoria se comienza a curvar poco a poco porque siente el efecto gravitacional de Venus, como se puede ver ahí. La velocidad es aumentada y esto es gracias al cuerpo masivo. Listo. Para el viaje número 3, lo que hice fue quitar la asistencia gravitatoria de la Luna, ¿cierto? A diferencia del primer viaje, al no tener la asistencia gravitatoria de la Luna, lo que se necesita es aumentar la velocidad inicial, ¿cierto? Porque miramos que en el primer viaje la Luna aceleraba a la nave y le permitía salir con una velocidad grande hacia el planeta, pero en este caso no vamos a tener esa ayuda. Entonces, se logra identificar cuánto se debe aumentar la velocidad para que el viaje de ida tome aproximadamente el mismo tiempo. Entonces hubo que aumentar la velocidad inicial de 10.9 kilómetros por segundo a 12 kilómetros por segundo. Entonces esto, pues digamos que en un viaje real representaría ciertos problemas, como mencionaré más adelante.
la fase inicial de Venus se tomó de tal manera que no vamos a mandar a la nave al epiciclo de la izquierda, como anteriormente lo hice, sino a uno de los otros epiciclos, como se verá a continuación. Listo, estos son los puntos más importantes. Se puede ver en la parte derecha, a mi derecha, que la luna está muy lejos de la nave en este momento. La condición inicial de la luna es que comience a los 90 grados, ¿sí? Entonces va a comenzar en el punto 0,1, por lo que no interactúa fuertemente con la nave. Esta es una imagen ampliada donde se ve a la nave yendo en esta dirección, donde después de cierto tiempo se va a encontrar con el planeta que está describiendo su trayectoria. Una vez está cerca del planeta, ya veremos lo que pasa. El viaje toma un poco, aproximadamente 100 días también. Y una vez interactúa con el planeta, nuevamente surge la asistencia gravitatoria, que pues las condiciones fueron escogidas de tal manera que la nave regrese a la Tierra. Pero en este caso no va a ser acelerada, sino que va a ser desacelerada. Entonces se utiliza la asistencia gravitatoria para cambiar la dirección, pero para disminuir la velocidad de la nave también, que puede ser usada en ciertos casos. Entonces, se puede ver ahí. Aquí, pues el viaje en realidad toma bastante tiempo, a pesar de que está acelerado, pero en este cuadro se puede ver la interacción. Después de interactuar con Venus, la velocidad de la nave se ve fuertemente disminuida, por lo que el viaje de retorno va a demorar mucho más. Bueno, las conclusiones. En cuanto a los viajes a la Luna, se obtuvo los resultados proporcionados por el libro de referencia, por Danby, porque no hay manera de comparar las trayectorias de 4 cuerpos con otras referencias, ¿sí? Porque, digamos, esto es, digamos, la parte novedosa. Lo que se hizo fue comparar los resultados de los viajes de 3 cuerpos, los viajes a la Luna, con los resultados del libro de referencia, para demostrar que el código funciona correctamente y genera resultados coherentes. Las trayectorias que se obtuvo en los primeros viajes son exactamente las mismas para las mismas condiciones iniciales del libro de referencia. Entonces esta es la manera de saber que que se trabajó de manera correcta. Los viajes simulados se escogieron de tal forma que permitan evidenciar la mayor cantidad de fenómenos gravitatorios. En este caso es la asistencia gravitatoria para cambiar de la dirección de la nave, para acelerar a la nave o para desacelerar a la nave, ¿cierto? Entonces se escogió estos viajes de tal manera que se puedan observar todos estos efectos. En el caso de Venus se aprovecha este fenómeno en varias ocasiones para redirigir a la nave hacia la dirección que uno desee. En los 2 viajes se utilizó para regresar a la Tierra, para aumentar la velocidad de la nave en uno y para disminuir la velocidad en el otro. En el segundo viaje se utilizó para demostrar la sensibilidad del problema ante cambios en las condiciones iniciales, ¿cierto? Concretamente, el cambio fue de 0 a 19 días, que son aproximadamente 4 horas y media. Esto quiere decir que en un viaje, digamos, real, la nave se envía 4 horas después. Entonces, con este pequeño cambio de 4 horas se ve que se obtuvo una trayectoria completamente diferente. Entonces, digamos, esto demuestra la dificultad en los viajes reales con la precisión que se debe tener para este tipo de viajes. El viaje a Venus el viaje a Venus 3, el último, proporcionó evidencia de la importancia de la asistencia gravitatoria, porque en este viaje no se utilizó la asistencia de la Luna, por lo que se tuvo que incrementar la velocidad inicial de la nave en 1.1 kilómetros por segundo. Esto, digamos, en un viaje real representaría una disminución grande de la carga útil de la nave, porque se debe compensar, digamos, esta velocidad con el combustible extra que se necesita. Entonces, se puede evidenciar que la asistencia gravitacional es sumamente útil y es ampliamente usada. Este proyecto y sus resultados presentan características que fueron implementadas por mi persona, que no han sido desarrolladas en el ámbito universitario, por lo que es la parte buena del proyecto, ¿sí? Es la parte, digamos, novedosa.
Evidentemente se puede ampliar el estudio teniendo en cuenta efectos tridimensionales, que es una de las recomendaciones que se hace. Y pues en pocas palabras también sirvió para demostrar digamos, la sensibilidad de las trayectorias debido a pequeños cambios en cualquiera de las condiciones. Y es por esto también que se evidencia que no hay solución analítica, ¿cierto? Es importante destacar que existen muchas más trayectorias posibles, ¿cierto? Porque hay 5 condiciones iniciales y variando cualquiera de estas condiciones se puede obtener una trayectoria completamente diferente. Lo que presenté fueron las trayectorias que para mí pues son las más, pues son muy llamativas por todos los fenómenos que se puede visualizar, pero se puede obtener trayectorias mucho más exóticas, digámoslo así, se pueden buscar. Y las recomendaciones, una podría ser establecer condicionales para tener control sobre la nave, es decir, simplemente no dejar que la nave sea sujeta a los efectos gravitacionales, sino que se puede implementar condicionales en el código para poder manejarla, ¿sí? De alguna manera. Pero, digamos, este no era el objetivo porque se quería ver el efecto de los cuerpos masivos en la nave. Y pues como un reto aún mayor se podría considerar el volumen de los cuerpos celestes, realizando el tratamiento tridimensional. Déjame ver. Estas son las referencias y nos queda un poquito de tiempo. Voy a mostrar brevemente el código que se utilizó. Los 3 códigos finales son estos. Realicé bastantes, pero estos son los que, digamos, están mejor desarrollados. En esta parte se puede ver los parámetros de los cuerpos celestes. Aquí se definen las condiciones iniciales, ¿cierto? Y este es el sistema de ecuaciones diferenciales que resuelve el código, que es definido por estas 4 funciones, que pues como pudieron mirar en la parte teórica son ecuaciones extremadamente largas, pues representadas en el código son todas estas líneas. Y esta es la manera como el código resuelve el problema numéricamente, ¿cierto? Estos son los parámetros K que mencioné, que son determinados a partir de las ecuaciones diferenciales. Y la parte final es esta de acá, donde se estima el valor de la función en un punto, digamos, posterior, basándose en el resultado en el punto anterior. ¿Listo? Hay muchos ciclos porque es un proceso iterativo, entonces se necesita muchos ciclos en este caso. Esta parte del código permite visualizar las trayectorias de los cuerpos celestes. Aquí tenía unos condicionales que al final no implementé, pero que tienen que ver con las recomendaciones que di. Esta parte es toda la parte gráfica, se puede cambiar absolutamente todo, el color de las trayectorias, la imagen de fondo, etc. Y esta parte de acá lo que hace es mostrar los datos que se observaban en la parte superior, que son las distancias y la velocidad y el tiempo. Esta parte de acá lo que hace es mostrar los valores mínimos y máximos. Y el código, una vez corre en la consola, como se puede evidenciar acá, muestra los valores máximos y mínimos. Esta parte de acá pues, es simplemente de una interfaz gráfica que implementé, que es esta de aquí, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es, una vez se corre el código, se abre esta ventana, se coloca las condiciones iniciales que uno desee. Por ejemplo, quiero que el viaje dure 30 días, que la altura sea 100 kilómetros, que la velocidad sea 11, que el ángulo sea menos 39 y las fases dejémoslas como 0 para simular el primer viaje. Entonces, una vez le da a iniciar, esperar un poquito, y se simula la trayectoria. Se puede hacer lo mismo con todas las trayectorias. Como lo mencionaba, el código proporciona estos valores que en este caso, como fue un viaje de 30 días, almacena un total de 100.000 datos para cada uno de los valores. Entonces aquí están todos los valores de posición, de velocidad. Es un vector de 100.000 componentes para cada una de los parámetros importantes. Para las 4 variables independientes, que son las dos coordenadas de posición y las 2 coordenadas de velocidad,
para las coordenadas de los cuerpos celestes, para el tiempo y para el número de puntos en el que se dividió el problema. El código pues permite visualizar todo esto en cualquier punto, los valores mínimos, máximos, y pues esto fue lo que se desarrolló. Listo, estas fueron las referencias, el libro principal, que es el de acá abajo, de donde se tomó la base para resolver el problema. Y pues eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, entonces agradecemos a Daniel.